Bienvenidos al ciclo de graduación de la Universidad Alas Peruanas. Les saluda cordialmente su docente Eridaniel Vildoso Cabrera. En esta oportunidad vamos a estudiar el siguiente tema: las técnicas de elaboración del instrumento y de recolección de datos. ¿Cuáles son los alcances generales de esta temática? Se entiende por técnica al conjunto de procedimientos y de recursos para llevar a cabo una labor, así como el arte y la pericia para usar esos procedimientos. Entonces, estas técnicas a mí me van a permitir conocer cuáles son los recursos que yo cuento para llegar justamente a mi población, a los objetos que tiene una realidad específica. Como vemos en el gráfico, en mi calidad de investigador puedo observar que una realidad cuenta con varias aristas, con varios elementos en sí, pero dependiendo de mis recursos, dependiendo del cómo yo podría obtener los resultados deseados, entonces voy a tener que muchas veces delimitar, no comprender todos los ámbitos, sino solamente uno de ellos. Y una vez que yo haya identificado cuál es el ámbito que yo voy a desarrollar en mi investigación, extraigo luego de ese ámbito una pequeña porción de todo el bagaje que podría comprender una temática. Entonces, conocer cuáles son las técnicas constituye justamente un punto de partida para investigar. ¿Por qué? Porque yo me voy a dar cuenta si realmente yo voy a poder alcanzar toda una realidad, toda una situación que me van a mí a permitir obtener información valiosa para mi trabajo. Es posible que yo no llegue a toda la población, a todos los objetos de mi investigación, entonces voy a tener que muchas veces delimitar este ámbito. Para seleccionar las técnicas de determinación de necesidades es necesario considerar varios factores. ¿Cuáles son los factores? Tengo que saber cuál es el número de sujetos por investigar. Esto es importante porque de esta manera yo voy a conocer quiénes van a ser parte de mi población, de mi trabajo. Entonces es necesario conocer este número. El nivel de los mismos, porque dentro de mi población es probable que todos no tengan la misma situación, sea por género, sea por actividades que desempeñan o su cargo, sea por su credo, sea por su pensamiento filosófico y una serie de otros elementos que podrían condicionar la respuesta cuando ellos tengan al alcance el instrumento. Entonces son elementos que van a estar presentes a la hora de recolectar y de aplicar las técnicas necesarias. Asimismo, tener en cuenta el tiempo y los recursos disponibles. Si bien en un inicio yo voy a tratar de comprender toda una realidad, sin embargo, el tiempo no me va a dar. Muchos de nosotros, aparte de nuestra labor de investigadores, tenemos otras responsabilidades, tanto en la familia como en otros trabajos. Entonces, el tiempo muchas veces va a ser un factor limitante para comprender o abarcar una realidad mucho más grande. Entonces hay que tener en cuenta el tiempo y a la vez otros recursos disponibles como el factor monetario. Recuerden que toda actividad que lleven a cabo va a importar un costo. Entonces muchos de nosotros vamos a solventarnos
en nuestra investigación, salvo que contemos con un mecenas o con un crédito bancario que nos permitan comprender un ámbito mayor. Pero generalmente los investigadores tienen que costearse por sí mismos, entonces tienen que tener en cuenta si realmente nuestro presupuesto nos va a dar para comprender lo que inicialmente nos hemos planteado como objeto de estudio. Otros de los ámbitos o factores que son importantes son los conocimientos y las habilidades del investigador. Por un lado, hemos visto los otros factores anteriores, que es necesario conocer nuestro público, nuestra población, a quienes nos estemos dirigiendo. También es importante conocernos a nosotros mismos, para conocer nuestras virtudes y nuestras limitaciones. Muchas veces nos vamos a ver limitados en nuestras virtudes en virtud a que no contamos con la mayor experiencia o con una mayor pericia. Entonces muchas veces vamos a tener que acudir a otros expertos, a otros especialistas, para que nos apoyen en este sentido. Entonces es importante que conozcamos cuáles son nuestras bondades, pero a la vez nuestras limitaciones. Y a la vez es importante el factor de las características de las técnicas a usar. ¿Para qué? Para que dichas técnicas realmente sirvan a nuestra investigación, que realmente sirvan para lograr todos nuestros objetivos. En cuanto a los métodos de recolección de datos, se puede definir como el medio a través del cual el investigador se relaciona con los sujetos y objetos de estudio para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos generales y específicos de la investigación científica. Es necesario conocer dichos métodos. ¿Por qué? Porque los datos que vamos a recolectar necesariamente van a pasar por una suerte de colador. Entonces, este colador nos va a permitir solamente quedarnos con la información que van a servir a nuestros objetivos, que van a servir para hallar respuesta a nuestras hipótesis planteadas y no excedernos más allá del ámbito de nuestra investigación, y a la vez para no distorsionar nuestros resultados y obtener a lo mejor datos que no nos interesan. Aquí en el cuadrito vemos que para recolectar la información hay que tener presente lo siguiente: seleccionar un instrumento de medición el cual debe ser válido y confiable para poder aceptar los resultados. Es importante saber seleccionar el instrumento que nos va a permitir obtener nuestros resultados, obtener la información necesaria que nos permita demostrar nuestras hipótesis, para que de esta forma nuestra investigación sea un éxito y no ir más allá del objetivo de nuestra tesis. Luego, aplicar dicho instrumento de medición. Es importante saber aplicar nuestro instrumento en el sentido de llegar a los objetos o a los sujetos que van a formar parte de mi investigación. Tengo que conocer previamente a qué público voy a llegar, porque no será lo mismo dirigirme a un niño que a un adulto mayor. No será lo mismo dirigirme a un varón que a una mujer. No será lo mismo dirigirme a un profesional, a un técnico o a alguien que no cuenta con dicho nivel de instrucción. Entonces, tengo que saber utilizar muchas veces el lenguaje adecuado para que de esta forma mi instrumento llegue a dicha población
y sea aceptado de la mejor manera. Otro elemento importante es organizar las mediciones obtenidas para poder analizarlos. Es importante luego que yo he aplicado mi instrumento, extraer la información valiosa e importante que va a servir para la demostración de mis hipótesis. Para eso tengo que aplicar ciertas técnicas para interpretar todos los resultados que yo he obtenido, para que de esta forma cualquier otro investigador sepa hacia dónde he dirigido toda mi investigación. En cuanto a la secuencia de la recolección de datos, ya hemos mencionado que tiene que contar con dos requisitos básicos que lo vamos a especificar dentro de unos instantes. Uno es la confiabilidad y el otro es la validez de mi instrumento. Para eso tengo que comenzar con la selección de dicho instrumento. ¿Cuál es el instrumento más adecuado para llegar y extraer la información más importante para mi trabajo? Muchas veces voy a tener que acudir a un instrumento que ya está elaborado, o en su defecto yo mismo, en mi calidad de investigador, tendré que elaborar uno, pero tengo que cuidar que sea el más idóneo para extraer la información que yo necesito. Luego viene la aplicación. Tengo que saber dirigirme a la población para que la población tome de muy buena forma, de muy buena gana, el instrumento y que no le sea nada extraño. Otro de los aspectos es la codificación, para buscar que las respuestas que me dé mi población sea lo más objetivo posible. Muchas veces tengo que codificar mi instrumento o mi cuestionario. ¿Por qué? Porque si no codifico, entonces se puede dar la impresión o la mala impresión que el cuestionario tiene respuestas buenas o respuestas malas. Entonces, eso muchas veces condiciona las respuestas que me podrían dar los sujetos que forman parte de mi investigación. Entonces, muchas veces tengo que codificar. Y luego viene la preparación para el análisis, que me va a mí a permitir extraer la información, como ya hemos mencionado, más importante para demostrar mis hipótesis. Los métodos y técnicas para obtener la información son diversos. Entre ellas está el análisis documental. Puedo extraer textos, tomos, obras, artículos periodísticos o de revistas, de personas o de instituciones especializadas en la temática. Entonces puedo acudir a una biblioteca, puedo acudir a la misma internet o a una librería para obtener dichas fuentes, y sobre la base de la lectura de dichos artículos o de las obras, puedo yo interpretar o parafrasear el pensamiento o las ideas de cada uno de los autores, o mencionar a la vez los estudios de ciertas instituciones especializadas. Los expedientes. Se puede dar el caso que mi materia de estudios se halla en expedientes administrativos o judiciales o de cualquier otra índole que signifique la consecución de un caso. Entonces también es importante los expedientes, que son una suerte de antecedentes de un caso específico. Los manuales. Hay instituciones que también cuentan con sus manuales para justamente dar a conocer al público
cuáles son los mecanismos o los procedimientos que ellos manejan. Los reportes, cada fin de año o semestralmente o trimestralmente, muchas instituciones públicas o privadas emiten reportes y de esta forma yo puedo conocer cuál ha sido el avance que han tenido o el tratamiento que han tenido ciertos aspectos que estas instituciones manejan. Las entrevistas, y que tiene que ver con aspectos que hemos comentado, muchas veces porque no cuento con mucha experiencia, que forma parte de unas de mis limitantes, puedo acudir a expertos, a conocedores que ya tienen muchos años estudiando una materia específica y que es de mi interés para mejorar mi trabajo de tesis. Entonces puedo acudir donde ellos para hacerles una entrevista y sobre la base de sus experiencias profesionales y personales que tienen el rango de expertos, entonces yo pueda ubicarme y llenar este vacío que a lo mejor yo tengo en mi calidad de investigador. Lo mismo pasa con los cuestionarios, ¿no? Donde yo voy a extraer información valiosa cuando yo he delimitado a un público o a una población específica. Los inventarios o los análisis por medio de lista de cotejo o los registros directos o las escalas estimativas o los análisis grupales y lluvia de ideas que son técnicas que me van a mí a permitir extraer información valiosa. Muchas de ellas ya ciertas instituciones, ¿no?, como les mencionaba, sea anual, semestral o trimestralmente, cuentan, ¿no?, y muchas veces lo publican hasta en su revista institucional. Entonces es importante también dicha información. La selección de uno o de varios instrumentos se hace más fácil al saber qué es lo que se desea evaluar, medir o registrar. Sobre la base de lo que yo deseo, de lo que yo me he planteado inicialmente para estudiar una realidad específica, entonces puedo seleccionar el instrumento más idóneo, más adecuado para extraer la mejor información que va a servir para que mi tesis tenga el éxito deseado. En base a la tabla de operacionalización de las variables, el trabajo para la selección o diseño de un instrumento se hace mucho más fácil. Entonces, una de las técnicas más recomendables y que va a permitir a mí facilitarme que las preguntas que se elaboran dentro de mi cuestionario sean las más idóneas es extraerlo de mis indicadores o de mis dimensiones. ¿Dónde he extraído estas dimensiones y estos indicadores? De mi marco teórico. Entonces, sobre esa base, yo puedo elaborar las preguntas más idóneas para mi instrumento. Si se desea emplear un instrumento ya diseñado por otro autor, también la tabla de operacionalización de las variables permite observar si es el más adecuado. Se puede dar el caso que ya otro autor, otro especialista, ya haya trabajado un instrumento para medir una variable que es de mi interés. La puedo usar, por supuesto, pero es necesario saber en cuanto a su contenido
para ver si coincide con mi marco teórico, conocer si tiene los mismos indicadores o si tienen las mismas dimensiones. No obstante, es importante asegurarse que el instrumento diseñado o seleccionado sea válido para el estudio. Por lo tanto, es importante obtener la validez o validación del instrumento. Hemos ya mencionado que uno de los requisitos esenciales para que mi instrumento sea aceptado es que cuente con esta validación, que es un punto que vamos a comentarlo dentro de unos instantes. En cuanto a la observación, podemos comentar que es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se estudia. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para obtener muchas veces los elementos que podrían servir para mi estudio? Con la observación. Pero ojo, cuando se habla sobre observación, no solamente nos vamos a limitar al sentido de la vista. Cuando se habla sobre observación, comprende los 5 sentidos. ¿Ok? Entonces es importante que para obtener los objetos y los sujetos de mi estudio, yo tenga que usar mis 5 sentidos para que de esta manera los elementos o los objetos seleccionados no sean muy sesgados, no sean muy limitativos, sino lo más objetivo posible. Al igual con los otros métodos previamente a la ejecución de la observación, el investigador debe definir los objetivos que persigue, determinar su unidad de observación, las condiciones en que asumirá la observación y las conductas que deberán registrarse. Es importante este aspecto porque aquí me va a mí a permitir establecer cuáles han sido muchas veces las condicionantes para extraer información valiosa o para llevar a cabo la recolección de los datos. Muchas veces hay factores externos que van a limitar mi trabajo y que está íntimamente relacionado con el tema de la validación, que es un punto que lo vamos a comentar dentro de unos instantes. Cuando se decide utilizarla, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones, como el método de recolección de datos, que debe ser planificado cuidadosamente para que reúna los requisitos de validez y confiabilidad. Se le debe conducir de manera hábil y sistemática y tener destreza en el registro de datos, diferenciando los aspectos significativos de la situación y los que no tienen importancia. Es necesario, en mi calidad de investigador, contar con cierta pericia, con cierta destreza, para saber separar la paja del trigo. Van a haber datos que me van a llegar a mí, pero que no van a servirme para demostrar mis hipótesis, no van a servirme a mí para cumplir mis objetivos. Entonces, tengo que saber diferenciar qué información es valiosa y qué no lo es, qué información va a servir para mi trabajo y cuál no lo es. En cuanto a la encuesta, este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio proporcionada por ellos mismos sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Hay dos maneras de obtener información con este método: la entrevista y el cuestionario. En la entrevista, aquí vamos a darnos cuenta que es la comunicación establecida entre el investigador
y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Como técnica de recolección de datos, la entrevista tiene muchas ventajas. Es aplicable a toda persona, siendo muy útil con los analfabetos, los niños o con aquellos que tienen limitación física u orgánica que les dificulte proporcionar una respuesta escrita. También se presta para usarla en aquellas investigaciones sobre aspectos psicológicos o de otra índole donde se desee profundizar en el tema, según la respuesta original del consultado, ya que permite explorar o indagar en la medida que el investigador estime pertinente. Entonces, muchas veces vamos a emplear esta técnica. ¿Por qué? Porque vamos a estar en contacto directo y vamos a extraer de la manera más objetiva y de primera mano la información deseada. En cuanto al tipo de entrevista, tenemos la estructurada y la no estructurada. La entrevista estructurada se caracteriza por estar rígidamente estandarizada, replantea idénticas preguntas en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta en dos o más alternativas. Y la que no es estructurada es la más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen su contenido y formulación. Este tipo de entrevista es muy útil en los estudios descriptivos y en las fases de explicación para el diseño del instrumento. Entonces, dependiendo de la necesidad de cada investigador, dependiendo del público o del entorno donde va a aplicar este instrumento, puede elegir cualquiera de los dos tipos de entrevista. ¿Quién lo elige? El propio investigador, previo a un análisis de su realidad donde va a aplicar justamente este instrumento. En cuanto al cuestionario, es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el investido o consultado llena por sí mismo. El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el investigador o el responsable de escoger la información, o puede enviarse por correo a los destinatarios seleccionados en la muestra. Algunas ventajas del cuestionario son su costo, ¿no? que es bastante económico, su capacidad para proporcionar información sobre un mayor número de personas en un periodo bastante breve, y la facilidad de obtener, cuantificar, analizar e interpretar los datos. Entonces aquí en el cuestionario nos va a nosotros permitir, bajo un esquema de formulario, obtener datos un poco más precisos, no tan genéricos, dependiendo obviamente de lo que deseamos investigar. En la elaboración de este formulario, si el investigador decide utilizar la observación regulada, la entrevista o el cuestionario u otra fuente de información secundaria como método de recolección de datos, debe elaborar un instrumento para obtener la información que se requiere, siendo el formulario el que se emplea más frecuentemente para medir las variables en estudio o para verificar una hipótesis. Inclusive esta clase de técnica la puedo enviar vía correo electrónico o por el correo tradicional para recolectar la información. No es necesario muchas veces que el propio investigador esté presente para darle ciertas indicaciones o para adecuar la
información a la población, simplemente la envía, y como son preguntas muy precisas, muy delimitadas, entonces al propio entrevistado les va a ser mucho más sencillo dar respuestas, dado que no necesita muchas veces extenderse en sus respuestas, sino puede marcar verdadero, falso, de acuerdo o en desacuerdo, respuestas precisas ante preguntas también precisas. Para diseñar correctamente un formulario es necesario tomar en consideración algunos criterios relacionados con su organización. Las preguntas a plantear según los objetivos propuestos en la investigación y las características físicas de los formularios. Vamos a hallar muchas veces que ya hay modelos de formularios y para cada área de investigación. Entonces, yo les recomendaría que busquen el modelo más adecuado para que de esta forma sirva a sus objetivos. Todo formulario debe contener elementos básicos tales como el título, las instrucciones, la identificación del encuestado y del formulario, el servicio o áreas específicas, las observaciones, la identificación del encuestador y otros que se consideren importantes. ¿Por qué es importante que tenga un título? Porque va a permitir que el encuestado sepa de qué se trata, hacia dónde está orientado dicha encuesta o dicho cuestionario. Y de esta forma, que sus respuestas, como hemos mencionado anteriormente, no estén dirigidas a marcar una respuesta correcta o una respuesta errónea. En cuanto a las instrucciones, estas tienen que ser pues claras, precisas, con un lenguaje cotidiano, dependiendo obviamente a quién va dirigido, ¿no? Dicho instrumento. Si nos dirigimos a un público con un alto nivel de instrucción, es posible que empleemos un lenguaje un poco más técnico, un lenguaje un poco más elaborado, pero si nuestro público no cuenta con grado de instrucción o este es medio, entonces es mejor utilizar palabras simples y cotidianas. Cuando participan otras personas en el proceso de recolección de datos, también es necesario elaborar estas instrucciones para que se orienten dónde y cómo anotar las respuestas de los entrevistados. En algunos casos amerita tener un manual de instrucciones por separado o al final del formulario. Esto con el fin que, por el simple hecho que una pregunta no les quede muy bien en claro, o la forma como deben de responder o de marcar, entonces dejen de hacerlo, o que marquen dos respuestas cuando corresponde solamente una, o que marquen solamente una respuesta cuando corresponden que marquen dos. Entonces es necesario que cuente todo instrumento con sus instrucciones, para que de esta forma el encuestado sepa cómo marcar y de esta forma no se vea influenciado por otros elementos exteriores. En cuanto a la identificación del formulario y del encuestado, es otro elemento clave justamente para delimitar y muchas veces estratificar mi público o mi población de acuerdo al interés de mi tesis.
En cuanto al cuerpo central del formulario, es importante que el encuestado sepa dónde están las preguntas y cómo deben de responder, para que de esta forma sus respuestas no distorsionen los resultados finales. También es recomendable incluir al final de este formulario una sección de observaciones. Esto con el fin de conocer muchas veces cuáles son las limitantes que ha tenido este encuestado, cuál es la naturaleza de este encuestado. O muchas veces ahí se puede conocer por qué no ha respondido tales o cuales preguntas. Entonces es necesario justamente para muchas veces reorientar este formulario para llegar a la mayor población posible. En cuanto a los requisitos de un instrumento en el ámbito de su medición, ya hemos mencionado que tiene que contar como mínimo con dos: la confiabilidad y la validez. La confiabilidad se refiere a la capacidad del instrumento para arrojar datos o mediciones que corresponden a la realidad que se pretende conocer, es decir, la exactitud de la medición, así como a la consistencia o estabilidad de la medición en diferentes momentos. Se dice que un instrumento es confiable si se obtiene medidas o datos que representen el valor real de la variable que se está midiendo, y si estos datos o medidas son iguales al ser aplicados en los mismos sujetos u objetos en dos ocasiones diferentes, o al ser aplicados por diferentes personas. Entonces, ¿cuándo mi instrumento será confiable? Cuando siempre arroje un resultado similar o dentro del mismo rango o nivel de los que he aplicado u obtenido anteriormente. Si yo en este momento quiero medir la temperatura, entonces, ¿cuándo mi termómetro como instrumento será válido? Cuando, si por decir, me mide 20 grados centígrados y a los 5 minutos me da un igual o una medición similar al anterior que he obtenido. Es posible que me dé 21, 22 o 19 o 18, pero está dentro del rango de lo aceptable, por lo mismo que la temperatura varía, pero no será aceptable, no será confiable si dentro del mismo ejemplo yo mida 20 grados centígrados y a los 5 minutos marque una temperatura de bajo cero. En cuanto a la validez, es otra característica importante que deben poseer los instrumentos de medición, entendida como grado en que un instrumento logra medir lo que se pretende medir. Por ejemplo, cuando una prueba para evaluación del aprendizaje mide el grado en que han sido alcanzados los objetivos educacionales establecidos previamente, esta prueba será válida. Si yo quiero medir cuáles son los fenómenos que se observan en una situación de una problemática económica, entonces serán válidos todos los instrumentos económicos que se van para medir esta problemática. No será válido ningún otro instrumento como el histórico o de las ciencias naturales, que más bien sirve para medir otro tipo de información. Hay muchas formas de determinar y aumentar la validez de un instrumento. Sin embargo, a los efectos prácticos se considera que lo más importante es construir los instrumentos una vez que las variables han sido claramente
especificadas y definidas para que sean estas las que aborden en el instrumento y no otras. Tampoco se puede recurrir a la ayuda de personas expertas en el tema que se está investigando para que revisen el instrumento a fin de determinar si cumple con la finalidad establecida. Lo que se busca es obtener un instrumento lo más objetivo posible, con las respuestas precisas. Se pueden dar cuenta que ante preguntas precisas también le van a dar respuestas precisas. Ante preguntas genéricas o ambiguas también las respuestas serán genéricas y ambiguas. Por ejemplo, si yo quiero medir cuál es la calificación que los estudiantes le dan a sus docentes, entonces no le puedo preguntar si el docente tiene buena metodología. ¿Por qué? Si bien la metodología es una variable, sin embargo es una variable muy amplia. Para eso tengo mis indicadores y mis dimensiones que me van a mí a permitir sobre esa base estructurar preguntas mucho más delimitadas. Si yo quiero conocer por qué mi vecino no paga sus impuestos, entonces ese no es un tema que le corresponda a los otros. Si yo quiero saber si el docente es muy bueno, no le puedo preguntar a mis estudiantes si llega o no a la hora, porque es una función que no le corresponde. Entonces, también tengo que saber elegir a mi población para que de esta manera pueda obtener mis objetivos deseados. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.